¿Qué pasaría si se te puede comprobar bíblicamente que no toda la Biblia es inspirada por Elohim y por ende no es perfecta e inerrante? En esta ocasión vamos a hablar del amor platónico. Aunque se piensa erróneamente que el amor platónico es un amor no correspondido, en realidad el amor platónico es un amor idealizado. La frase amor platónico deriva de Platón. A la filosofía de Platón se le llama idealismo, pero el idealismo del amor platónico no está en que sea un amor inalcanzable, sino más bien que siempre estás pensando en que es un amor perfecto, que la persona no tiene errores, que la persona es absolutamente inmaculada. Sin embargo, el amor platónico no permanece para siempre porque tarde o temprano te darás cuenta de que la persona a la cual tú has idealizado es un ser humano como cualquier otro y tiene errores. Y tú tendrás entonces que ponerte a pensar si decides seguir amando a esa persona a pesar de los errores o enojarte con esa persona por no llegar a los estándares que tú mismo le pusiste. Y puedes enojarte y decir, no, es que tú me presentaste una imagen distinta de ti, me hiciste creer que tú eras esto y aquello. Y hay veces donde sí hay personas manipuladoras que te hacen creer algo que no es. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces la gente simplemente se enamora de un ideal mucho más de lo que se enamora de una persona real. Y te hablo del amor platónico para preguntarte, ¿qué pasaría si se te puede comprobar bíblicamente que no toda la Biblia es inspirada por Elohim y por ende no es perfecta e inerrante? Si usted me ha visto hablar en Identidad del Despertar de Efraín, escucha que yo he dicho que nosotros, como el remanente de una fe inteligente, creemos que toda la Biblia es la palabra de Elohim de Génesis en adelante hasta el Apocalipsis y que a ella nos apegamos y que creemos en su autoridad absoluta en materia de doctrina. Eso es algo que con el paso del tiempo yo he entendido que tiene valor en lo que se llama crítica literaria de la Biblia. Es decir, si tú lees la Biblia de Génesis en Apocalipsis, tiene un orden que te ayuda a comprender tu identidad como oveja israelita de la casa de Efraín o de la casa de Judá, un hebreo, un hijo de Elohim. La Biblia tiene sentido en ese orden. La Biblia también tiene un sentido espiritual porque fue ordenada con ese propósito para que la gente pudiera, a través de lo que lee allí, ponerlo en práctica y ser un israelita que pueda honrar los mandamientos de aquel que le ha dejado a través de la Biblia la instrucción de cómo vivir. Pero como le dije, eso es crítica literaria, es decir, la Biblia tiene sentido en el contexto de ella misma. Pero en el día de hoy no vamos a hablar de crítica literaria, vamos a hablar de crítica textual. Es estudiar los textos sin ningún tipo de ideología espiritual, sino de forma objetiva para ver qué es lo que nos están diciendo. Pero cuando los textos los estudiamos de esa manera, también a veces llegamos a conclusiones que tienen que modificar nuestra forma de ver la Biblia. Este es uno de esos momentos. Así es que trataré de explicar los dos puntos que quería decirle desde un principio. Número 1, no toda la Biblia es inspirada por Dios. Y número 2, la Biblia no es inerrante. Inerrante significa que es perfecta y no tiene errores. Empecemos con el punto número 1. ¿Qué es la inspiración? La palabra inspiración viene del latín inspirare. En griego se dice theopneustos y cuando Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín, el Nuevo Testamento, cambió la palabra theopneustos por divinitus inspirata, que significa inspiración divina. Es por eso que cuando nosotros escuchamos que la Biblia es inspirada por Dios, pensamos que era como que Adonai vino y les puso una luz a los escritores y en una especie de trance escribieron algo en lo cual nunca tuvieron ni un solo error. Sin embargo, la inspiración divina tiene mucho más que ver con el pensamiento que había en el corazón del autor cuando estaba escribiendo. Es como cuando usted escribe una canción a su esposa y está pensando en ella. Ella es su inspiración, pero no quiere decir que ella lo poseyó para que usted escribiera algo, sino que en ese momento ella era el foco de su atención y todo lo que usted estaba diciendo era con el propósito de hacerle sentir a ella lo que hay en su corazón. O cuando escuchamos una canción de alguien más que le escribió a Adonai y te le acercas y le dices, wow, Dios te inspiró. La pregunta sería, ¿a esa persona que lo inspiró Elohim para escribir algo tan bonito, significa que le pasó lo mismo que a Pedro, a Pablo y a Moisés? No, ¿verdad? De hecho, nosotros somos muy claros en decir, bueno, no, aquellos eran hombres mucho más grandes que nosotros tenemos una inspiración menor, porque esa es una camisa de 11 varas. Realmente no sabemos cómo maniobrar esa afirmación de, a ver, ¿es inspirada la persona que escribió la alabanza? Sí, pero entonces ¿es lo mismo que con la Biblia? No. ¿Pero cuál es la diferencia? No lo sé. Y son esos puntos que no nos hacemos las preguntas porque son incómodas. Segunda a Timoteo 3:16, el versículo clave para explicar que toda la escritura es inspirada. Leamos juntos. Segunda a Timoteo 3:16 en la versión Reina Valera 1960. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Si nosotros damos por sentado que podemos cuestionarlo todo, menos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, entonces ya empezamos mal, porque cuando alguien venga y nos diga, bueno, eso también se tiene que cuestionar, ya estamos negados a la posibilidad. Así es que, por favor, le voy a pedir, aun si usted no está de acuerdo con lo que yo he estado hablando en todo este tiempo, que por un momento baje su guardia y empiece a pensar las cosas de una manera más sencilla. Y si todas las cosas se pueden cuestionar, la Biblia también se puede poner en cuestionamiento. La Biblia no es Dios. Y como no es Dios, técnicamente podemos cuestionar, porque a Elohim no lo podemos cuestionar, porque es mucho más allá de lo que nosotros somos. Y si usted dice, pero es la palabra de Él y no se debe cuestionar porque si la cuestiona lo que estás cuestionando a Él, usted ya de inicio está mostrando que está creyendo algo que la Biblia no le está diciendo. Hagamos un ejercicio de humildad un poco y digamos, ok, supongamos que la Biblia se puede cuestionar y si por unos momentos podemos aceptar eso, podremos escuchar sin el deseo de rechazar inmediatamente. Puede rechazarlo dentro de 5 o 10 minutos si quiere, pero por ahora por lo menos escuche. La frase toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, en griego se dice así, pasa ge grafé theopneustos kai ophelimos. Eso significa en español toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Hay un problema. La letra eta, que se traduce al español como la palabra la, en la frase toda la escritura, es una letra que no viene en el griego original de esa frase. Así es que si nosotros quitamos esa eta, o sea, esa palabra la, se leería así, pasa grafé theopneustos kai ophelimos. O en español, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Esta pequeña letra hace un mundo de diferencia. Sin la eta se dice toda escritura es inspirada por Dios, es decir, todo lo que se pueda reconocer como escritura fue inspirado por Elohim. Pero si sí ponemos la eta, entonces es toda la escritura es inspirada por Dios, estamos diciendo todo el conjunto de libros que están bajo estas dos pastas es inspirado por Elohim. Y entonces, al comprender eso de inicio, nos damos cuenta de que este libro, con sus 66 libros, o el de los 74 de los que son católicos, o de los 90 y tantos de los etíopes, de tapa a tapa, es inspirado por Dios, porque la traducción a la cual se basa este libro dice que todo esto, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando entiendes que no decía toda la escritura, sino toda escritura, comprendes entonces que no se trata de todo este compendio de libros, sino todo lo que dentro de estos libros se pueda comprobar que viene inspirado por Él, eso es útil. Me ha escuchado decir muchas veces que lo que está en la Biblia se debe apegar a dos principios fundamentales. Amar a Elohim con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si lo que viene en la Biblia se apega a eso, eso viene de Adonai. Eso es justamente a lo cual yo le estoy diciendo a usted que es escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, significa todo aquello que en la Biblia se pueda comprobar que Dios lo inspiró porque va de acuerdo al carácter de Dios, eso es útil para ti. Pero si algo en la Biblia no va de acuerdo al carácter de Dios, técnicamente Dios no lo inspiró. Y eso no es útil. La Biblia nunca te dijo que toda la Biblia de los 66 libros que tienes era inspirada. La Biblia lo que te dijo fue, todo lo que aquí encuentres que pueda comprobarse que viene de parte de Adonai, eso sí es útil. Y cuando hablaba de la inspiración Pablo en este sentido, tampoco estaba hablando de que vino la luz del cielo y entraron en un trance, sino que los mandamientos que veas escritos en la Biblia, que reflejen el carácter de Adonai, que Yeshua vino a decirnos, tiene que ver con amarlo a Él y amar a su prójimo, todas las cosas que la Biblia diga que caigan en esa categoría son inspiración de Adonai, sin dudas, porque concuerdan con su carácter. Eso es útil para ti. Pablo no hablaba, ni tampoco él se consideraba a sí mismo como una persona que tenía un trance y con ello podía escribir cosas perfectas, porque Pablo escribió un montón de cosas que ni estaban bien también, y a veces ni siquiera fue Pablo. Por ejemplo, Pablo le hablaba muy feo a las mujeres, y eso ha sido para muchas personas el motivo con el cual no dejan que la mujer ni siquiera hable en una congregación, porque sacamos de contexto lo que Pablo dijo, y aún, aunque sí estuviera en contexto, hay cosas que no tienen sentido, como cuando Pablo dice la mujer va a ser salva por tener hijos. Volviendo al tema, algo muy importante a considerar es el hecho de que por muchos siglos ningún copista decidió agregar el artículo eta, o sea, la palabra la, en la frase la escritura, porque no la consideraban necesaria. Lo que quiere decir que ellos nunca pensaban que toda la Biblia
era escritura, sino que lo que se comprobara que era escritura era inspirado por Elohim. Y también nos da la razón al decir que ellos pensaban que lo que había como escritos en la Biblia no eran necesariamente perfectos e inerrantes. Entonces la pregunta se tiene que levantar: ¿cómo es que nosotros pensamos que toda la escritura sí es inspirada y toda la escritura es inerrante? O sea, que no tiene un solo error. ¿Cómo es que pensamos eso si ni Pablo lo pensaba, ni los copistas en siglos y siglos después de Pablo lo pensaban? ¿Quién fue la persona con la súper brillante idea que puso la palabra la entre toda y escritura? Porque quien lo hizo tenía un propósito muy oscuro para haberlo hecho: el manipular a la gente con todo lo que viene aquí. Porque si le enseñas a la gente que toda la escritura es inspirada, entonces tú puedes hacer cualquier cosa que venga aquí y la gente se tiene que aguantar. Pero cuando la gente entiende que no es toda la escritura, sino toda escritura, empiezan a leer bien este libro y empiezan a buscar lo que hay ahí que refleje el carácter de Elohim. Déjeme leerle en otras versiones que no sean la Reina Valera 1960 esa misma frase. Segunda de Timoteo 3:16 en la Biblia del Peregrino dice: toda escritura es inspirada y útil. En la Biblia de las Américas dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil. En la NBI dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil. En la Peshitta dice: toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. En el Brit Hadashah 99 dice: toda escritura inspirada divinamente es útil. En la Kadosh dice: toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa. En la Dios habla hoy dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Y muy importante la que le voy a leer ahora. En la versión de la Biblia del Oso, es decir, la Biblia original de 1569 de Casiodoro de Reina, dice así: toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en la revisión de 1602, donde ya entró Cipriano de Valera, dice: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Así es que Casiodoro de Reina decía toda escritura, pero en las revisiones posteriores dijeron toda la escritura. Y ahí cambió todo. Como ya comprendimos que la Biblia como antología no es un libro inspirado, perfecto, todo así como que con una luz que vino y que nadie se equivocó cuando escribía, entonces tenemos que comprender cómo es que podemos darnos cuenta si ciertos autores de la Biblia sí son inspirados por Elohim. Debemos tener en cuenta que los escritores de los libros que a fin de cuentas estuvieron en el Tanaj no tenían como propósito hacer una antología. No estaban siendo escritos con un editor encima de ellos diciéndoles: vas a escribir esto y esto y esto y esto otro y lo vamos a poner así. Fue mucho tiempo después, cuando ya los judíos regresan del exilio, que personas en autoridad toman los escritos de las diferentes personas que han escrito mucho tiempo antes que ellos y los revisan bajo una perspectiva de lo que ellos religiosamente ya pensaban en el regreso del exilio y empiezan a editar lo que se llama Tanaj. Por eso vemos entonces que hay muchas cosas que parecen incongruentes, porque escritos que hablaban de un dios que estaba en una congregación de dioses se compaginan con escritos donde no existen otros dioses y en otros donde existe un Satanás. Diferentes posturas teológicas dentro de la misma Tanaj. Y eso sin contar que los escritores del Tanaj muchísimo menos hubieran pensado que luego vendría el Brit Hadashah. Son dos cosas que se cuecen aparte. Recuerde que estamos hablando de crítica textual, porque en la crítica literaria todo esto tiene sentido de principio a fin. La dirección del Ruach nos hace comprender cómo puede tener orden. Y ahí es donde podemos darnos cuenta de que el Eterno se movió a través de la Biblia. Yo creo que lo que se considera escritura es inspirado por Elohim, y la inspiración tiene que ver con que el Eterno puso sus ojos sobre nosotros mientras nosotros lo buscábamos a Él y dijo: yo me voy a manifestar a través de lo que tú escribas. Pero no es que todo lo que escribes es perfecto, sino que allí hay cosas que el Eterno utiliza. Y habla mucho más de nuestra humanidad y de cómo Él utiliza vasos de barro como nosotros para manifestar su poder, a pesar de que nosotros no somos perfectos. La Biblia no es perfecta, pero no deja de tener en ella la palabra de Elohim. Entonces el Tanaj y el Brit Hadashah eran dos cosas distintas. En el tiempo de Pablo todavía no se terminaba de compilar el Brit Hadashah y ya existía el Tanaj, pero tampoco estaba compilado tal cual. Solamente existía la noción de que lo que se llegara a comprobar como escritura era inspirado por Elohim y era lo que iban a utilizar. Pero usted puede ver que hay un montón de cartas que los apóstoles y los pseudoapóstoles se enviaban a través de las ciudades en Asia Menor, en Europa, en el norte de África, y que la gente atesoraba las cartas de los supuestos
estos apóstoles porque realmente no sabían si las habían escrito ellos o no, porque lo que veían ahí tenía algo de edificación para ellos, pero ellos mismos sabían que lo que ellos estaban ahí leyendo podía no ser necesariamente lo mismo que leía una congregación en otro lugar. Solo las iglesias más grandes como Antioquía o Roma disponían de muchos libros, pero había otras que tenían solamente uno. Es hasta que existe un consenso por causa del Imperio Romano que ahora sí ya se pueden sentar los sacerdotes, los líderes de las iglesias, los famosos obispos, que ya para ese entonces eran puros nicolaitas, y empiezan a decir qué cosas vamos a creer. Y sépalo muy bien, que ellos establecieron el primer canon del Nuevo Testamento debido a un hereje a los ojos de la autoridad. Recuerde que la herejía es una manera de pensar distinta a la ortodoxia, y la ortodoxia es lo que piensa la autoridad religiosa. Técnicamente, tomémoslo con un granito de sal. Si la mayoría que está en el poder dice esto es lo que creemos, cualquier cosa que no se parezca a eso se llama herejía. Y si la historia la escriben los ganadores, técnicamente entonces cualquiera que no piense como ellos va a ser un hereje. Dicho eso, un hereje llamado Marción fue el primero que estableció un canon de escritos del Nuevo Testamento, y como vieron que el canon de Marción estaba muy popular entre la gente, la iglesia dijo, no podemos dejar que Marción se lleve todo el crédito, tenemos que hacer el de nosotros porque Marción está bien loco y está creyendo cosas bien raras. Y entonces hicieron el suyo. Y por eso tú crees en 4 de los 32 evangelios que realmente se escribieron. Nosotros, los que creemos en el Tanaj y el Brit Hadashah, hemos creído que son un compendio, una antología divinamente inspirada desde el principio hasta el fin, no porque realmente nuestro entendimiento nos haga ver eso, sino porque es un dogma de fe, que siempre se nos ha enseñado que si nosotros decimos que la Biblia no fue escrita e inspirada, entonces nosotros seríamos herejes. Y aunque tú no lo sepas textualmente, no te lo hayan dicho así, siempre en las doctrinas te enseñan todo lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Así es que a nosotros se nos ha enseñado, el Espíritu Santo inspiró desde Génesis en adelante hasta el Apocalipsis, y lo creemos porque es la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero técnicamente solo decimos amén porque es lo que nos ha enseñado que se hace. La fe, es decir, lo que tú puedes sacar de todo lo que ves en este libro y que te hace una mejor persona, que te hace un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo y un mejor siervo de Adonai, lo que sacas de este libro con tu fe no está peleado con tu entendimiento de que este libro fue escrito por personas como tú, a veces hasta escrito por personas muchísimo más malintencionadas de lo que tú pudieras estar. El Eterno se manifiesta a través de cualquier persona. La Biblia misma te dice que Adonai le habló a José a través del faraón, le habló a Balaam a través de una burra. Él puede utilizar cualquier cosa, vasos de honra, vasos de deshonra, dice Pablo. Él puede utilizar cualquier cosa para hacer llegar su mensaje a ti, y ha utilizado personas que escribieron cosas que aquí te hicieron creer que eran sus palabras y no lo son, para aún así enseñarte algo. Creer que toda la Biblia fue desde un principio ideada para ser una antología sin errores es una falla grande, porque para empezar, ¿quiénes somos nosotros para decir qué libros están en la Biblia? Porque los católicos dicen que son 74, los etíopes dicen que son como 90 y tantos, los evangélicos dicen que son 66, y los de raíces hebreas ya quieren sacar varios de esos libros para meter el de Enoc y el de Jaser y el de Jubileos. ¿Quién es la persona entonces que va a tener el valor suficiente de decir esto es lo que vamos a creer? Porque esa persona va a ser, por los que estén opuestos a lo que él dice, un hereje, y por los que estén a favor, va a ser su papa. Se necesita no una reforma protestante, se necesita una protesta reformante. Necesitamos realmente que la gente empiece a pensar por sí mismos y darse cuenta de que no se trata de que toda la escritura es inspirada por Elohim, sino toda escritura que podamos encontrar en este libro es inspirada por Él. Tú puedes leer esto, tú puedes leer y aprender lo que el Eterno quiere mostrarte, porque allí encontrarás arquetipos de personas igual que tú, gente que puede tener errores como tú los tienes y aún así sentir que el Eterno está contigo. El propósito de las historias no es que pienses que son literales. La iglesia quiere que pienses que son literales porque la iglesia quiere que seas un ignorante. Le convienes siendo ignorante. Cuando eres un ignorante, ignoras, y cuando ignoras no te interesa lo suficiente para buscar más. Y cuando una persona te dice que las cosas no son así, como eres un ignorante y tú ignoras y tú voluntariamente no te interesa buscar más, te dejas llevar por lo que la multitud dice. Y si una persona como yo viene y te dice esas cosas, tú dices, este es un youtuber, ¿qué me va a enseñar? Pero que venga entonces yo con mi barbota y mi kipá y mi talit y me pongo bien solemne delante de ti, vas a decir, él sí sabe, porque este muchacho ¿qué me va a enseñar? Mira, nada más con su chonguito y su camiseta y la placa de YouTube y un saido que hay atrás. ¿Saida? No te estoy diciendo mentiras.
te estoy diciendo la verdad y lo que pasa es que tienes disonancia cognitiva porque te choca que una persona como yo, que se ve literalmente como yo, te pueda decir esto y no te lo está diciendo una autoridad religiosa. Pero ¿sabes por qué no? Porque no les conviene. Así es que te tienes que hacer la pregunta. Si la Biblia nunca dijo que era inspirada por Elohim como compendio, sino que solo ciertas partes lo son, ¿quién entonces fue el que dijo que sí es inspirado completo y con qué propósito? Pues la religión, tanto la judía como la cristiana. En este caso estoy hablando de la Biblia, pero esta conversación que te estoy dando la podríamos hacer con cualquier tipo de libro religioso. La religión siempre ha querido basarse en algo que te dicen es perfecto y divinamente inspirado, por ende es inerrante, es decir, no tiene fallas, para que así cuando te digan algo que viene allí, justificar sus actitudes que puedan aplastarte y oprimirte y tú digas, amén, pues Dios lo dijo. Porque como no estuviste ahí cuando se escribió, pues ni cómo puedes comprobarlo, sobre todo porque te dicen eso, tienes que creerlo. Apaga el cerebro, quítatelo, ponlo afuera, a fin de cuentas aquí solamente necesitas la fe. Pero puedes tener una fe inteligente si tan solo te atreves a pensar. Pero te va a costar la vida porque tu familia va a decir que eres un hereje, tus amigos te dirán lo mismo, tus pastores ya te habrán expulsado de donde sea que estés. Y posiblemente sí pierdas hasta la vida si sigues abriendo la bocota como yo lo hago. Es una lógica circular. Si Dios inspiró la Biblia y Dios es perfecto y nunca se equivoca, entonces la Biblia es la palabra de Dios y por ende la Biblia es perfecta y no se equivoca. Y si tú tan solo cuestionas la Biblia, que es la palabra de Dios, que es perfecta y no se equivoca, estás cuestionando a Dios, que es perfecto y no se equivoca. Y tú estás siendo un hereje. Es un círculo vicioso. ¿Cuántas veces nos han enseñado que no tomemos doctrina de un solo versículo? Sin embargo, en la Biblia no existe otro versículo que diga que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda nuestra certeza de que todo este libro, sin errores de arriba abajo, está inspirado divinamente por Adonai, está basado en un solo versículo que ni siquiera está bien traducido. Yo sé que en este momento muchos podrán estar pensando en 2 de Pedro 1:21, así es que vamos a leer lo que le parece. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Strong sería el G5342 que dice fero en griego y significa en español llevar o cargar, poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir adelante, que da a la deriva, enviada, inspirado, ir, llevar. La palabra fero en ese sentido está refiriéndose a la inspiración justamente de Adonai cargando sobre alguien el deseo de hacer algo, pero no está diciendo que vino una luz y que con ello ya esa persona entró en un trance y no sabía qué estaba haciendo, pero todo lo que decía era absolutamente perfecto. Otra cita que también se utiliza es 2 de Pedro 3:15 al 17. De hecho, esta es una cita que yo utilizo mucho. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, de hecho, no se está hablando de unas escrituras unificadas, desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque no existía tal cosa en ese entonces, sino más bien está dándole la razón a Pablo en decir que lo que se consideraba escritura era algo que ellos tendrían que leer y que eso era útil y que era algo que la gente que era indocta e inconstante estaba torciendo, y a Pablo, al cual también consideraban a la altura de esas escrituras, ya lo estaban torciendo también. O sea, no está diciéndote que toda la escritura es inspirada. Una vez más, vuelvo al mismo tema. No es que toda la escritura es inspirada, sino que toda escritura que encuentres aquí, es decir, todo lo que caiga en la categoría de amar a Elohim y amar a tu prójimo como a ti mismo, todo lo que refleje el carácter del Eterno, que no lo haga ver en entredicho como que dijo una cosa y luego se puso del lado de los que estaban en contra de lo que acababa de decir. Todo lo que tiene congruencia con lo que Yeshua vino a enseñarnos del Padre, todo eso es escritura, todo eso es inspirado, todo eso es útil, todo eso deberías estar aplicando en tu vida. Todo lo que en este libro no caiga en esa categoría no es escritura, no es inspirado, no es útil. Tú puedes decidir hacerme caso o puedes decidir no hacerme caso. A fin de cuentas no hay mucho que pueda yo hacer. Tú tienes una idea muy clara y puedes seguir investigando o puedes no investigar. Está bien, eso es decisión tuya. Sin embargo, la razón por la cual muchos se niegan de inicio a siquiera considerar lo que digo, ya ni siquiera es porque la autoridad les dice no oigas y le tapan los ojos sus pastores a usted, sino más bien es porque tu propia mente no te deja. Estamos tan adoctrinados y hay una jaula tan grande en nuestra mente que
la sola idea de considerar algo distinto a lo que se nos ha enseñado nos hace que nosotros mismos nos estemos amonestando y hasta reprendiendo en nuestra propia mente por estar siquiera maquilando pensamiento que pueda ir en contra de la santa palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted no ame la Biblia, no le estoy diciendo que no la ponga en práctica, no le estoy diciendo que no obedezca la Torá, no le estoy diciendo que no siga a Yeshua, le estoy diciendo que haga todo eso, pero también estoy diciendo que la misma Biblia nunca te dijo que toda la escritura es inspirada. La Biblia te dijo, toda escritura, o sea, todo lo que aquí puedas encontrar que caiga en la categoría de lo que Adonai dice, eso es inspirado. Eso es algo útil, eso es algo que debes poner en práctica. Y no nada más lo dijo Pablo en 2 Timoteo 3:16, lo dijeron todos los traductores de la Biblia hasta 1600, que vinieron los editores de la Reina Valera y le dijeron a usted, toda la escritura es inspirada. Y por ende, todo lo que veas aquí, no puedes cuestionarlo porque viene de parte de Dios. Y entonces, creemos que tan solo pensar las cosas de una manera distinta a los demás es tener el espíritu de Satanás, porque desde Génesis 3 ya se nos estaba diciendo de que la serpiente le dijo a Eva que él no viera las cosas como se le habían enseñado. Y todo eso tiene un círculo vicioso de opresión autoritaria sobre la gente. Y no lo vemos hasta que lo vemos. Y muchos, aunque se los estoy tratando de explicar ahora, no lo van a ver. Y ellos, creyendo que hacen lo correcto, cumplirán lo que Yeshua dijo de entregar a los hermanos a la tribulación, porque piensan que los hermanos que se están desviando son unos apóstatas. Es nuestro deber como creyentes el no permitir que esa herejía de tan solo cuestionar y deconstruir nuestra fe inmaculada que no tiene errores es algo que no se debe hacer y debemos callarles la boca a todos esos que están apostatando de la fe. Es una guerra. Yeshua nunca dijo yo vengo a traerles paz. Yeshua dijo literalmente yo vengo a traerles espada. Yo vengo a poner a los padres contra los hijos, a la nuera contra la suegra por causa de creerme a mí. Yo pongo la línea en la arena. ¿Quién de ustedes es capaz de estar de mi lado? Porque el que no está de mi lado está desparramando lo que yo hago. Y es más, en otra ocasión un día llegaron sus discípulos y le dijeron, Maestro, encontramos a unos hombres que andaban echando fuera demonios en tu nombre. Pero como no son de los que se juntan con nosotros, les dijimos, cállense, y ya los detuvimos y no los hemos dejado seguir predicando. Y Yeshua les respondió, qué bueno muchachos, quería que todos aquellos que no se adhieren a nosotros se callaran. Qué bueno que los encontraron. Sigan haciendo lo mismo. ¿Dijo eso Yeshua? No, Yeshua dijo, ¿por qué les hacen eso? Tan pocos somos nosotros que necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar y no importa si no se juntan con nosotros, si ellos están haciendo lo mismo que tú, adelante, déjalos. Somos nosotros los egoístas. Nosotros somos los celosos de algo que a fin de cuentas no comprendemos. Nosotros somos los que nos sentimos el protector de la Biblia, el protector de Dios, el protector de la sana doctrina. Y no nos damos cuenta que actuamos exactamente igual que Saulo de Tarso. Alguien que creía absolutamente en todo lo que hacía hasta que se dio cuenta de que estaba creyendo en mentiras. Dice la Biblia que él consentía con los que mataban a Esteban. ¿Por qué entonces a él fue al que Yeshua se le apareció y no a todos los otros? Si él también consentía con que mataran a Esteban. Porque él pensaba que Esteban estaba equivocado porque había falsos testigos que habían dicho que Esteban blasfemaba en contra de Moisés. ¿Cuántos de nosotros hemos perseguido a todos aquellos que no piensan como nosotros solo para, como dijo Yeshua cuando vio a Pablo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Yeshua el que tú persigues. No seas necio, parece como que te estás dando topes contra el aguijón de una abeja. ¿Cuántos de nosotros nos hemos estado dando topes contra los aguijones? Que cuando nos damos cuenta de la realidad, nos sentimos una farsa. Yo jamás te he dicho que no ames la Biblia. Yo jamás te he dicho que no busques de Dios. Yo jamás te he dicho que no creas en Yeshua. Yo jamás te he dicho que no guardes la Torah. Yo te dije, cuestiona todo. Te dije, la Biblia es un libro escrito por personas. No deja de tener valor espiritual. La Biblia es un libro muy importante que nos sirve para crecer. La Biblia es un libro donde encontramos la palabra de Elohim y la misma Biblia nos lo muestra. Pero también te dije, no todo lo que hay allí viene de parte de él. Él en Jeremías 8:8 dice, ustedes dicen, yo soy sabio y la ley de Adonai está conmigo, pero no saben que los escribas con su pluma mentirosa cambiaron mis mandamientos. Puedes guardar la Torah, puedes seguir a Yeshua, puedes creer en Elohim, puedes tener una fe inteligente, puedes vivir una vida en libertad, puedes amarlo y verlo un día. Está en ti decidirlo. Si no quieres hacerlo, pues ni modo. Pero hay muchos que sí quieren. Yo te diría entonces que si tú eres de los que se oponen a todo lo que has estado escuchando hasta este punto, mejor te quites. Porque si esto no es de Adonai, nos vamos a dispersar. Yo seré el primero que salga destruido porque soy el propulsor de todo esto. Pero si es de Adonai, no te quieres encontrar a ti mismo peleando con el mismo Elohim. Es un buen tiempo, amado hermano, que no estás de acuerdo
para reconsiderar tu posición. Mi esposa y yo, que queremos ayudarte a ti, hemos estado tratando de explicarte a ti a profundidad cómo es que puedes llegar a conclusiones personales sobre lo que el Eterno quiere hacer en tu propia vida. No te estoy diciendo que hagas lo que yo digo. No se trata de que tú te hagas de mi religión. Yo te estoy diciendo no me sigas a mí. Solamente te estoy pidiendo que seas un poquito humilde y te pongas de rodillas y le digas al Eterno: Padre, tú conoces mi corazón y sabes cuánto te amo. Ayúdame a no cegarme a lo que tú quieres hacer si eso rompe con todos los esquemas de lo que yo he creído que es correcto. Aún si tú me estás hablando más allá de la Biblia, ayúdame a no ser ciego a propósito, porque tengo miedo de ofenderte a ti. Ayúdame a ver que tú eres real, aunque parezca que conocerte realmente a ti contraste con lo que yo he creído que tú eres. Él es fiel y justo. Él está allí para escucharte. Él siempre está allí. Siempre ha estado. Siempre estará. Con cuerdas de amor te está jalando, te está buscando, quiere estar allí contigo. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará con él y cenará con él y él con Yeshua. Pero eso es la última parte de todo el párrafo, porque empieza diciendo que nosotros somos como la Odisea, como esa persona que dice: yo soy rico, yo tengo todo, yo no tengo necesidad de nada. Pero Él dice: yo veo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y te pido que por favor, en lugar de ponerte todas tus vestiduras hermosas que dices tener, te vistas con lo que yo quiero mostrarte y te unjas tus ojos con colirio para que puedas ver bien, porque no estás viendo bien las cosas. Y entonces entiende que yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te has hecho mi necesidad. Eres como aire, eres vital. Tu voz aleja mi ansiedad. Tu Santo Espíritu es mi paz. Y aunque te tengo, quiero más. Voy a buscarte, te voy a hallar. Quiero estar contigo. Toma mi canción. Muéstrame tu cielo, otra dimensión. Pues avivarlo es mi ritual. Tienes control de lo que hay, de lo que hubo y lo que habrá. No puedo describirte si no alcanzo a entenderte. No hay nadie en todo el mundo que pueda explicar lo eterno de tu gloria. Eres Dios de la historia, el alfa y la omega, principio y final. Quiero estar contigo. Toma mi canción. Muéstrame tu cielo, otra dimensión. Rompes mi religiosidad,
Yo sé que tú eres la verdad. Por lo que hiciste y lo que harás, vengo a decirte